Habla también Ezequiel, profecía, habla también Joel, Miqueas, todos los profetas. Pero en especial, para el tema escatológico, son los libros claves que todo creyente debería leer, oír y guardar en su corazón. ¿Ya? Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, Daniel y Apocalipsis. Entonces, como podemos ver, la palabra parousia se usa para estas tres cosas, de una manera general, para el traslado de la iglesia y para el retorno de Cristo a la tierra. En conclusión, la misma palabra se usa en todos estos pasajes en un sentido general y no específico. Su contribución a la doctrina, ¿cuál es? Es la de enfatizar la presencia corporal de Cristo. Siguiente palabra, apocalipsis. Apocalipsis, por si acaso, es castellanizado, pero la verdadera palabra griega es apocalipsis. ¿De dónde viene esta palabra? Dice, es la segunda palabra importante para indicar la venida de Cristo. Ocurre 18 veces en forma de sustantivo, 26 en forma de verbo. La palabra deriva de los vocablos apo y calupto. Esta última significa cubrir o velar. Y con el prefijo, este es el prefijo, apo, significa descubrir o quitar el velo y por lo tanto revelar. En la primera conferencia les había dicho que, por ejemplo, los gringos, los americanos, los ingleses, todos los de habla inglesa, al libro de Apocalipsis lo llaman libro de revelaciones. En realidad ese debería ser el nombre correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa descubrir o quitar el velo y por lo tanto revelar. Entonces el Apocalipsis es la palabra revelada. ¿Ya? ¿Para qué se usa esta palabra? Para la segunda venida de Cristo y para el arrebatamiento. ¿Nos puede ayudar, por favor, Pastor Walter, con Lucas 17:30 y Laurita con 1 Corintios 1:7? Lucas, capítulo 17, verso 30. Si algún hermano ujier o diácono pudiera ayudarnos para ver que los hermanos no se distraigan o no caigan en profundo sueño. ¿Ya? Lucas 17:30. 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste o se revele. ¿Ya? Laurita. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la manifestación. Manifestación o la revelación. ¿No? En conclusión, la doctrina envuelta en el uso de esta palabra en relación con Cristo es un énfasis en la futura manifestación de la gloria de Cristo. Algo que todavía no ha sucedido, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder esta manifestación de la gloria de Cristo? ¿Quién sabe? No. ¿En? Correcto. En el milenio una parte y luego en la eternidad, ¿no es cierto? La gloria de Cristo todavía no se ha manifestado. En el rapto tampoco se va a manifestar, porque va a ser en las nubes, ¿no es cierto? El encuentro. Nadie lo va a ver al Señor. Estaba leyendo un documento ayer sobre el rapto y me ha hecho pensar, pero eso lo vamos a compartir en la siguiente conferencia. Tercera palabra, epifaneia. La tercera palabra usada para hacer referencia al retorno de Cristo. ¿Deriva de qué? De epi y fanes. La raíz significa traer a la luz, hacer brillar, manifestar. La adición de la preposición, o sea, de epi, le da un significado intenso. O sea, muchas palabras del griego no tienen una traducción exacta al inglés o al español. Ustedes saben que las Biblias que usamos han sido traducidas primero del griego al inglés
y del inglés al español. Entonces, como anécdota, el pastor Walter, el anciano Rodo, se deben acordar que cuando estaba en esta congregación como visita, bueno, no era creyente, pero creamos que es ahora, Ehud Scheffer, él les decía, ¿no? ¿Qué es lo que leen ustedes? Porque realmente la traducción a veces causa problemas. Por eso es que es una voz compuesta de dos vocablos, epi y fanes, que significa traer a la luz, hacer brillar o manifestar. Y el epi le da un significado intenso. O sea, es como decir incandescente, súper brilloso, una cosa así. Eso significa epifanía. ¿Para qué se usa? Para la primera venida de Cristo a la tierra en su encarnación, para el traslado de la iglesia y para la segunda venida de Cristo. Entonces, pastor, por favor, me ayuda con Lucas 1:79. Laurita me ayuda con 2 Timoteo 4:8 y yo voy a leer Tito 2:13. Bueno, adelante, pastor. Lucas 1:79. Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para dar luz, ¿no? Para dar epifanía. Laurita. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra vez, por favor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya. Ahí, ¿dónde estaría la palabra epifanía? Manifestará. Esa sería la palabra, ¿verdad? Como les digo, el tema de la traducción nos trae muchos problemas, pero podemos. Ahora vamos a leer, por favor, Tito 2:13. ¿Pueden buscar, por favor, la iglesia? Tito 2:13. ¿Alguien encontró? ¿Nadie? Amén. Tito 2:13. A ver. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya. Ahí la palabra epifanía la encontramos en manifestación gloriosa. ¿Ya? Entonces, para estas tres palabras, apocaliptos, epifanía y la otra que habíamos visto antes, se utilizan básicamente, si han captado el espíritu de estas palabras, para reflejar la manifestación de algo. ¿Ya? En la mayoría de los casos se utiliza para manifestar la segunda venida de Cristo, para el traslado de la iglesia y también, como hemos visto en una lectura, para la manifestación del hijo de perdición. ¿Ya? Pero la connotación es la que varía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo interpretamos la profecía? Esta información está, por si acaso, en el libro de Dwight Pentecost de Eventos del Porvenir. Todo lo que está en esta presentación tiene respaldo, hermanos, de diversos libros, la palabra de Dios, todo. Entonces, como les digo, cualquier persona que tenga duda podemos al final de la presentación conversar. Hay tres maneras de interpretar la profecía. Observaciones generales concernientes a la profecía, métodos de revelación profética y reglas para la interpretación de la profecía. Cada uno de estos es extenso. Es que solo he puesto los títulos, porque desarrollar cada uno de estos son como 14 páginas de ese libro. Entonces estaríamos hasta las 5 de la tarde solo con esta lámina. Pero, generalmente, o sea, las observaciones generales son, una profecía tiene características.
puede cumplirse inmediatamente de haber sido dada o mucho tiempo después. Yo no sé a quién de ustedes el Señor alguna vez les ha profetizado y les ha dicho vas a hacer tal cosa. Algunas personas, como escuchábamos el otro día con mi esposa, piensan que al día siguiente el Señor tiene que cumplir la profecía. Si el Señor te ha dicho vas a viajar a las naciones, al día siguiente ya están alistando sus maletas. ¿Y dónde está el tiempo de preparación? Para que el Señor te use, primero tiene que prepararte. Y para que te prepare, tienes que disponer tu corazón. Porque es muy fácil decir, el Señor me va a usar, y seguir en los afanes, seguir en las distracciones, seguir en la carnalidad, es fácil. Y después vamos y le decimos, Señor, ¿y por qué no me usas si tú me has prometido? Primero prepárate. Luego, el elemento tiempo en la profecía, es muy importante esto. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, ¿cuándo va a ser? Nadie sabe, dice, ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero hay una certeza, que va a ser después de la gran tribulación y antes del milenio. Tiene un tiempo. ¿Qué más? La ley del doble cumplimiento. Este es un tema un poquito complicado porque habla de que una profecía debe estar escrita en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando revisamos el libro de Isaías, el capítulo 53, habla de todo el sufrimiento del Mesías. Por eso dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cuándo se cumple eso? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Entonces tiene que cumplirse, es una ley. Por eso dice la ley. Y hay profecías condicionales. Ahí entra lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es para Israel y qué es para la iglesia? Es un error en el que están cayendo muchas congregaciones en este momento. Hay métodos de revelación profética, por medio de tipos, por medio de símbolos, por medio de parábolas y por medio de sueños y visiones. Aquí me he comido la D, seguro estaba cerca a la hora de almuerzo cuando estaba haciendo esta lámina, ¿no? Entonces hay varios métodos de revelación, tipos, símbolos, parábolas, sueños y visiones. En mi caso, por ejemplo, hace muchos años, cuando era nuevito, el Señor me dio un sueño de que yo lo iba a servir. Era un sueño bien cortito. Estaba yo en un salón grande, enorme. Y al fondo del salón había una mesa como esta, así larga. Y detrás de la mesa estaba el Señor. No le veía el rostro, pero yo sé que era el Señor. Y en la mesa habían rollos de pergaminos puestos encima. Y cuando yo me acerqué, el Señor me entregó un pergamino, uno de esos rollos, y me dijo, enseña mi palabra sin temor. Nada más, ese fue todo el sueño. Pero eso fue cuando me casé el año 98, me había convertido en 97. El año 2000 ha sido ese sueño. Hace 9 años. Entonces por eso les digo, hay que ser pacientes. A veces no es al día siguiente el cumplimiento de la profecía. Pero ahí es un sueño, por ejemplo, o una visión. Parábolas, el Señor usaba mucho las parábolas para enseñar. Símbolos, por ejemplo, el tema de los candelabros, las dimensiones, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, etcétera, son símbolos. Y tipos. ¿Qué es tipo, por ejemplo? La iglesia es tipo de la esposa de Cristo. Bueno, novia por ahora, ¿no? Porque todavía no se han celebrado las bodas del Cordero. Y para interpretar la profecía hay varias maneras. Puedes interpretar literalmente, de acuerdo con la armonía de la profecía, con la perspectiva de la profecía, las relaciones del tiempo, la profecía según la cristología, históricamente, gramaticalmente, con la ley del doble cumplimiento y consecuentemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado para interpretar la profecía. Y también hay que discernir la profecía. Ahora vamos a ver las diferencias entre Israel y la iglesia. Vamos a entender muchas cosas con esto. Son 28 diferencias y las vamos a dar en extenso porque es importante. Vamos a ir rápido, pero primera diferencia, en extensión de la revelación bíblica.
Israel ocupa 4/5 partes de la iglesia, perdón, de la revelación, y la iglesia 1/5 parte. De toda la palabra profética, aquí está, 5, ¿no? 4/5 partes son Israel y 1/5 parte es para la iglesia, de las revelaciones. En cuanto al propósito divino, Israel recibe promesas terrenales en los pactos. La iglesia, promesas celestiales en el Evangelio. ¿Hay o no hay diferencia? ¿Por qué la iglesia se va a apropiar de lo que es para Israel? No se puede. Una profecía, por ejemplo, en Mateo está, ¿no? Orad para que vuestra huida no sea en día de reposo, dice, ¿no? ¿La iglesia guarda día de reposo? ¿Nosotros guardamos el Shabbat? No. Eso es netamente para Israel. O la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están destinadas sobre el pueblo y la santa ciudad. Sobre tu pueblo y la santa ciudad. Le estaba hablando a Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Era Israel. ¿Cuál era la santa ciudad? Es Jerusalén. No es para nosotros. Tercero, la simiente de Abraham. Israel es la simiente física. Porque de Abraham descendió Isaac y luego Jacob, al cual se le cambió el nombre por Israel. Es la simiente física. La iglesia es la simiente espiritual. ¿Por qué? Porque a Abraham Dios le dijo, te haré padre de naciones. Nacimiento. Israel tiene nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Una produce y la otra conduce. Parentesco. Pero uno es físico y el otro es espiritual. Supremacía. ¿Qué es la supremacía? ¿Quién es el ser supremo, digamos? A eso se refiere, ¿no? Para Israel, Abraham. Y para la iglesia, el Mesías. Pactos. ¿Cuántos pactos hay? A ver, voy a preguntar, ¿cómo andamos en eso? No, los pactos son 7, las dispensaciones son 8. 7 pactos, ¿verdad? ¿La iglesia en qué pacto está? No, no hay pacto de la gracia. Nuevo pacto. Dispensación de la gracia es lo que hay. Vamos a hacer un estudio, si el pastor nos permite, sobre pactos y dispensaciones. Tengo ya preparado material. Pero son 7 pactos y 8 dispensaciones. De esos 7 pactos, 6 no corresponden a la iglesia, porque son el pacto adámico, con Noé, mosaico, palestino, davídico. ¿No ve? Son otros pactos que no le atañen a la iglesia. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y en cuanto a dispensaciones o tiempos de trato de Dios con la humanidad, estamos en la dispensación de la gracia. Con Israel Dios tiene los pactos abrámico, davídico y el mal llamado pacto palestino, que debería llamarse pacto deuteronómico. Porque Dios no ha hecho pacto con Palestina. ¿De dónde viene la palabra Palestina? ¿Cuál es el origen? La palabra Palestina deriva del vocablo filistos. ¿Y quiénes son los filistos o filisteos? ¿Son los palestinos actuales? ¿Dios ha hecho pacto con ellos? No. Ha hecho pacto con Israel. Y ese pacto está en el libro de Deuteronomio. Y la iglesia, el nuevo pacto e indirectamente con el pacto abrámico. ¿Por qué? Por la simiente. Nacionalidad. Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones, incluyendo a los judíos que aceptan a Yeshua. ¿Estamos claros? El gentil nomás es. No puede hacerse judío el gentil. En cambio, el judío sí puede ser parte de la iglesia. A los que llamamos judíos
mesiánicos. Trato divino. Israel disfruta de un trato nacional e individual. O sea, Dios trata a Israel como nación y también a los individuos. Pero la iglesia goza de un trato individual. ¿Qué dice Filipenses? Porque fiel es Dios para concluir en nosotros la buena obra que ha porque fiel es Dios para concluir en nosotros la obra que ha iniciado hasta el día de Jesucristo. El Señor va a tratar nuestras vidas y nos va a transformar hasta el día del rapto inclusive. No es que unos añitos nomás nos va a probar y listo después paraíso, no. El trato de Dios es durante toda tu vida a partir de que naces en el Espíritu. Dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia solo desde la muerte del Mesías hasta el arrebatamiento. En el paréntesis entre las semanas 69 y 70 de Daniel. Ese paréntesis es donde entramos nosotros. Por eso nosotros somos el injerto en el olivo. Pero nuestra raíz es Israel en el tema de la salvación, porque somos injerto, ¿no? ¿Y quién ha producido ese injerto? Jesucristo. ¿Y qué nacionalidad tenía Jesucristo? ¿Era griego? ¿Era? ¿Egipcio? Ah. La muerte del Mesías es otra diferencia entre la iglesia e Israel. ¿Qué hace la muerte del Mesías? Aparta temporalmente a Israel como nación del centro del plan divino a la espera que algunos judíos se salven creyendo en el Mesías. ¿Esto es cierto o no es cierto? En este momento Israel, si bien ha sido restaurada, pero no está dentro del plan divino. Hay un apartamiento del plan divino con Israel. Pero la iglesia es redimida gracias a la muerte expiatoria del Mesías, lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Sin resurrección no hubiera habido salvación. Otra diferencia, el Padre. Israel tiene a Adonai por Padre de la nación. La iglesia se relaciona con Adonai como Padre, porque nosotros hemos sido adoptados hijos suyos, por medio ¿de quién? De Jesucristo. Por eso dice, no, nadie viene al Padre sino por mí. Yeshua o Jesús. Para Israel Jesús no es el Mesías. ¿O es? Para la iglesia es el Salvador, Señor, Esposo, Maestro y Cabeza, entre otras cosas, ¿no? Porque tiene más atributos. Pero principalmente Jesús es tu Salvador, es tu Señor, es tu Esposo, es tu Maestro y es tu Cabeza. Nosotros por eso somos cuerpo. El Espíritu Santo. En Israel moraba solo sobre algunos hombres y de manera temporal. ¿Quién puede decirme en quiénes moraba el Espíritu Santo? Un ejemplo. Los patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob, Josué. Todos los héroes de la fe que se llaman, ¿no? En cambio, en la iglesia mora ¿en quiénes? En todos los creyentes. Principio de gobierno. Israel se basa en la ley mosaica. La iglesia se sujeta a la ley de la gracia. Diferente, ¿no ve? O nosotros deberíamos sujetarnos al pacto mosaico o a la ley de Moisés. No, porque nosotros no somos Israel. En capacidad divina, Israel no tiene nada lamentablemente. En cambio, la iglesia es morada del Espíritu Santo. Qué diferencia, ¿no? Tremenda diferencia. Luego, en discursos de despedida, el Señor se ha despedido de Israel en el Monte de los Olivos y de la iglesia en el aposento alto. Hay bastantes diferencias. Promesa del retorno del Mesías. Para Israel vendrá en poder y gloria.